Bueno, buen domingo a todos. Bueno, parece que no es buen domingo, ¿no? Están con calor, están con sueño, no sé. Hola hermanos, buen día. Así mejor. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante vamos a estar viendo versículo 4 al 7. Vamos a estar enfocándonos y le dije que versículo 3 es parte de esta misma sección, sería acerca de lo que implica el ministerio pastoral de Timoteo y cómo él debía estar, de cierta manera, requiere seriedad porque el ministerio es sufrido y ahora vamos a ver que el ministerio es exigente, es demandante. Vamos a ver que es exigente como por ejemplo un soldado debe estar centrado, enfocado, o un atleta debe estar luchando, entrenando diligentemente, o como un agricultor o granjero debe estar trabajando esforzadamente. Así Timoteo debía estar centrado, enfocado, debía estar entrenando, luchando y debe estar trabajando esforzadamente. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 4 al versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 2. Y primero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe y luego vamos a leer la porción y vamos a continuar con el mensaje. Así que oremos. Padre, te ruego por cada una de las personas que están aquí presentes, obra en sus corazones, Señor, a través de tu palabra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, que ellos puedan volver a su casa renovado, Padre. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, que no se engañe más, Padre, sino que pueda confiar en Jesucristo, que su vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada. Porque aquel que quiera seguir, Señor, aquel que quiera que ser tu hijo, debe cambiar, debe haber una nueva creación, nuevas obras. Y te pido, Señor, porque si hay alguien aquí que debe aceptar a Cristo, que lo haga, Padre, que no espere más. Y siempre, Señor, tú estás presto a perdonar todo pecado con tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por este privilegio que me das a mí de poder predicar tu palabra. Y te ruego, Señor, que sea de bendición, de ánimo, de consuelo, sea de exhortación para cada uno de los que están aquí presentes. Que tú hables, Señor, a través de mí y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Por eso se trata este culto, para eso venimos, para eso nos reunimos, Señor. En nombre de San Jesús te lo pido. Amén y amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Voy a leer el versículo 3. Y leo uno yo y después leo ustedes, así intercalado. Bueno, yo comienzo con el versículo 3, que ya lo vimos la semana pasada. Y después ustedes continúan con el 4. Dice el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y todo junto, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, esta sección, lo que le digo es que el ministerio que Timoteo debía desarrollar no era sencillo, no era fácil, no era algo como diría al agua así nomás. No, requería todo el esfuerzo de Timoteo. Por esa razón, Pablo utiliza analogías que vamos a ver una por una para que Timoteo pueda estar serio, concentrado en su tarea pastoral que debía desarrollar allá. ¿En qué lugar? En Éfeso. ¿Y Pablo dónde escribía esta carta? En la cárcel, desde la cárcel escribía. Muy bien. La primera, de cierta manera, acción o primera analogía que utiliza es la de un soldado y que debía estar enfocado o que uno se debe enfocar
como un soldado. Por esa razón es exigente. Versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué digo enfocar como acción principal o verbo principal? ¿Por qué eso? ¿Cuál es un antónimo que podemos ver ahí que está como escondido, pero es como un antónimo de estar enfocado? Algo contrario, un antónimo es contrario a estar enfocado o centrado. Distraído, pero lo que vemos en la escritura, en ese versículo 4. No, pero algo que tiene. Enredar, claro, enredarse. Acá si ninguno que milita se enreda. Perdón, tal vez no estoy siendo claro, pero ese es lo contrario a estar enfocado o centrado. ¿Qué es lo que era enfocado? O la palabra enredarse dice tejer dentro, es involucrarse o enredarse en otro asunto, denota ocupación, negocio, el seguimiento de cualquier asunto. En plural, las ocupaciones o negocio de la vida. Eso es enredarse. Eso significa, o sea, ocuparse, estar ahí, tejer dentro. Ahora, a una vez, yo creo que acá, no sé si habrá gente que pesca. Sí, gente que pesca. La tanza, a una vez siempre está así, bien estirada. No, a una vez, ¿qué pasa? Se enreda. Y cuando es difícil enredar, te ocupa tiempo desenredar. O a una vez, cuando vas al depósito, hay un cable que te da un alargue y está todo siempre enredado. Y tienes que desenredar, te ocupa tiempo. Bueno, eso es lo que dice Pablo acerca de los que están militando, de los que están en una campaña militar. Un soldado en una campaña no debe estar enredado, no debe estar ocupado en los asuntos cotidianos de la vida, porque él estaba dedicado al servicio de Roma. La explicación que usa Pablo era de un militar que está en su servicio a la nación, o imperio romano o el César, y que para poder hacer bien su trabajo y así agradar a su Señor, no debe enredarse en los asuntos que no son concernientes a su tarea. Su vida era el adiestramiento. Su entrenamiento era muy riguroso. Ensayaban la guerra, practicaban con las armas. Se preparaban en definitiva para el terreno de batalla. Su dieta era más bien austera. La cena era la comida principal y en ella se solía servir pan, verduras, sopas y poco de cereales. Los soldados romanos, además de preparar la lucha y practicar la guerra, colaboraban en el desarrollo y colonización del imperio, participaban en la ocupación de las ciudades, en su fundación, bien en la construcción de calzadas, acueductos o puentes, muchos de los que han llegado hasta nosotros. Ellos podían estar entre 16 a 26 años de servicio y durante esos años de servicio no podían hacer una cosa que la gente hacía de manera común o cotidiana, que no podían casarse. Ellos debían estar solteros, no debían casarse. Los soldados. Algunas veces caminaban por día 30.000 pasos romanos. Eso sabe el equivalente a cuánto? A 36 kilómetros. Lo mínimo que caminaban eran 30 kilómetros por día. Y en eso también incluía las guardias que hacían durante la noche. Y todo lo que implicaba estar en un periodo de guerra y de conquista. O de guardar que el enemigo no retome lo que ellos habían ya conquistado. Entonces, ellos estaban dedicados, estaban concentrados, sí sabían hacer otras cosas, porque ellos estaban construyendo puentes, construyendo caminos, y tal vez había un carpintero, algún herrero, todo eso, o algún granjero que tenía en su oficio anterior, pero su meta, su dedicación, su objetivo principal eran las armas, eran las guerras. Ellos sí construían puentes para poder seguir avanzando, construían caminos para poder seguir caminando, ya que ahí de manera cómoda y poder ir y volver para el otro ciudadano. Pero ellos abrían paso para lo que iba a ser Roma, conquistaban nuevas tierras. Ellos no debían involucrarse en otras cosas, no andaban ocupándose, no sé, atendiendo un kiosco o cortando
no sé, trabajaban en una carpintería y luego hacían de soldados. No, ellos estaban, su oficio principal era ser soldado. ¿Y a fin de qué? ¿A fin de qué era todo esto? A fin de agradar a su Señor. Eso es lo que dice. Ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida, a fin de agradar a quién, a aquel que lo tomó por soldado. De esta manera, su Señor. Los soldados tenían una posición privilegiada socialmente, tenían beneficios después de jubilarse. Y la mayoría provenían de estratos sociales donde no tenían muchas aspiraciones, en cierta manera económicas. Muchos de ellos eran granjeros, eran agricultores, donde el trabajo era arduo, y eso es lo que vamos a ver, pero no podían aspirar a un prestigio social ni tampoco a un mejor en cuanto a lo económico, una mejoría en cuanto a lo económico. Entonces, cuando se enlistaban en el ejército, le daban 3 monedas de oro y encima el sueldo, y ellos podían estar ahí de manera más cómoda, y después cuando se jubilaban a uno tenían tierras y a uno tenían un mejor sueldo. Entonces, ellos eran leales. No sé si habrán sido leales por el económico o qué, pero eran leales al César, eran leales a su Señor, que podría ser su legionario, aquel que lo tomó por soldado. Ahora, esa es la analogía que Pablo utiliza para decirle a Timoteo acerca del ministerio que implicaba. Pero nuevamente, esto no es solamente aplicado al pastor o a un misionero o a algún líder, es aplicado a la iglesia en su totalidad, es para todos. Entonces la pregunta es, ¿estás enredado? ¿Estás enredado en el negocio de la vida? ¿Estás enredado? Acá no está diciendo ocupado en los negocios de la vida, porque en 1 Tesalonicenses, si quieren ir allí, es 2 libros antes de 2 Timoteo, está 1 Timoteo y después está 2 Tesalonicenses, y 1 Tesalonicenses dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: y que procuréis, versículo 11 de Tesalonicenses capítulo 4, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado. Dice, ocuparos en qué cosa? En vuestros negocios, o sea, ocúpense en su negocio. Entonces, algo totalmente diferente que le está diciendo a Timoteo, acá los tesalonicenses, y después le dice una cosa a Timoteo. No es diferente, porque Pablo está diciendo en cierta manera, trabajen, esfuércense, demuéstrenle a los demás que el trabajo manual, el trabajo honesto, es necesario a los demás, para que no estén ociosos, para que estén ocupados. Pero acá en Timoteo le dice, no estés enredado, no estés enredado. Él, como la ilustración que dije recién, enredado quiere decir ahí tan metido en las cosas de la vida, ya sea el trabajo, ya sea por ahí tu familia, ya sea los estudios, etcétera, etcétera. Lo que sea que te está enredando, lo que te está atando, no te está dejando militar, no te está dejando servir a tu Señor, a aquel que te tomó por soldado. Entonces, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado ahora? ¿Estás enredado? Que es totalmente diferente a estar ocupado, porque yo no estoy diciendo que dejen su trabajo y dedíquense siempre a predicar y orar y esto, no. Yo estoy diciendo que estar ocupado es una cosa y estar enredado es otra. Enredado es aquello que no te deja orar, no te deja leer la palabra, no te deja servir en la iglesia, no te deja guiar a tu familia hacia Cristo. ¿Estás enredado? Muchas veces no hace falta estar de esta manera pensando en el Señor, adorando al Señor fuera de trabajo. No hace falta. No es que vos estás 8, 9 o 12 horas y ahí te olvidás del Señor. No. Vos ahí donde estás en el trabajo o en tu casa, donde sea, ahí vos podés estar adorando y sirviendo al Señor. Aquel que adora y sirve al Señor en su trabajo, entiende lo que le digo. Porque está pensando en la Escritura, está pensando en el Señor.
No está pensando en que hoy juega, no sé, Talleres, que hoy juega Belgrano, que hoy juegan, o lo que pasó con el Mundial, o lo que pasó de las películas. No, está pensando sus charlas, sus pensamientos, se basan en la palabra del Señor. Entonces, es diferente estar ocupado en las cosas, en los negocios de vida, a que estar enredado en las cosas de vida. Y esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Estás enredado? Dice que los afanes, una semilla que cayó creo que en los pedregales, entre pedregales o entre espinos, dice que iba creciendo, pero después los afanes, las preocupaciones y la codicia de las riquezas, que son engañosas, ahogaron ese fruto, ahogaron esa semilla. Y muchas veces estar enredado implica eso, las preocupaciones, los afanes, todo en los negocios de vida te van sofocando, van apagando esa fe y ese servicio que tenemos que tener al Señor. ¿En qué están pensando? Ahora vos mismo podés estar pensando, no estás acá, vos estás acá sentado, sí, tú físicamente, pero estás pensando en otra cosa. Espero que no sea en la comida que vas a comer, ¿no? Pero puedes estar pensando, tengo que hacer esto, y cómo voy a pagar aquello, y cómo voy a, el trabajo, y esto, Hermano, Dios no te puede hablar así. Vos no puedes glorificar a Dios así. No puedes servir al Señor así, pensando en otra cosa. Si estás acá, concéntrate en la palabra. No estés pensando qué voy a cocinar, si jugaste un fútbol, no sé, aún ese me pasa a mí que jugar un partido y dice, hubiera dado este paso y ahí está el pastor Mason acá predicando. No, estate concentrado en el Señor, no enredado en otras cosas, a fin de agradar a su Señor. Dice un Proverbios, no hace falta que lo busquen, pero Proverbios 18.1 dice, el necio, voy a leer porque lo voy a citar mal. Proverbios dice lo siguiente: su deseo busca el que se desvía, se desvía porque busca su deseo, ¿no? Y se entremete en todo negocio, no puede estar enfocado en nada, se entremete en todo negocio. Y como dice un adagio, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el cristiano debe estar enfocado, debe estar centrado, no debe estar enredándose en otras cosas, no debe estar entremetiéndose en otra cosa, sino en lo que le concierne. Y lo que le concierne es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No solamente había que estar enfocado como un soldado, sino que debía estar luchando o entrenando. ¿Como quién? Como un atleta. Como un atleta. En versículo 5 dice lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debía esforzarse correctamente para ser coronado. El atleta debía de competir, cuando dice legítimamente, no solamente está diciendo luchar, que ya ahí, ya dice mucho, pero sino dice luchar legítimamente. ¿Legítimamente para qué cosa? Para ser coronado. ¿Qué es lo que es coronado? Es una corona, en ese tiempo eran laureles. En ese tiempo le daban como premio una corona, no le daban las medallas de oro, de plata y de bronce como son los Juegos Olímpicos modernos. En ese tiempo le daban una corona que en otro pasaje dice corruptible. Así que el atleta debía luchar legítimamente. Y ese legítimamente es competir primeramente honestamente, sin trampas. Dice esto: en la víspera de los Juegos Olímpicos, no solamente olímpicos, sino habían 4 juegos que eran muy importantes en el tiempo, pero el olímpico era el principal. Hay otro juego que cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 9, los juegos ístmicos también eran importantes, pero en la víspera de los Juegos Olímpicos, jueces, atletas y entrenadores abandonaban Elis, es una polis, una ciudad, dice, y se dirigían a Olimpia ante el altar de Zeus. Zeus es el dios principal de los griegos, de la mitología griega. Los atletas, padres, hermanos, hacían un juramento que no iban a delinquir en nada contra los Juegos Olímpicos.
Los atletas también hacían un juramento manifestando que durante 10 meses sucesivos habían seguido estrictamente las normas del entrenamiento. Ese era un requisito, una norma. Los juegos comenzaban con una procesión que iba de la ciudad anfitriona de Elis hasta la Olimpia, encabezada por los jueces, y al llegar a Olimpia, todos los atletas y funcionarios juraban seguir las reglas establecidas de la competencia y competir con honor y respeto. O sea, ellos hacían ese juramento para no hacer trampa, para no ganar ventaja sobre el rival y así, en cierta manera, ser descalificado. Hay un ejemplo acerca en los juegos. Ahora, el atleta, en ese tiempo, dice lucha, y también en 1 Corintios capítulo 9, vamos a ir después allí, pero dice, todos a la verdad, todos los que están en el estadio corren, pero solamente uno se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero, o sea, la competencia principal eran las carreras de velocidad, o como la maratón, que eran casi 40 kilómetros en ese tiempo, ahora son 42 kilómetros, y también era la lucha, el combate, cuerpo a cuerpo, entonces debían estar entrenados. Pero aquí dice legítimamente, yo dije que ellos hacían un juramento para poder estar en regla, competir en regla. Ahora, eso también se sigue, acá hay reglas actualmente, no es que cada uno hace lo que quiera. Pero, ¿saben qué? Yo tengo un sueño de correr una maratón. Tengo un sueño, no es que tampoco estoy desvelado por eso, pero sí es que tengo ese anhelo de poder correr una maratón, un día cruzar la meta. He corrido de 10K y fue una sensación linda. Una maratón debe ser hermoso. Y, ¿saben? Pero yo sí quiero cruzar esa línea, o esa línea de la llegada. Quiero hacerlo habiendo corrido los 42 kilómetros. No quiero llegar, es decir, arranco la carrera y después me subo un carro y después me dejan ahí y llegar. ¿Por qué? No sería legítimamente. Pero una maratonista que se llama, una atleta cubana, Rosy Ruiz, que ella ganó la maratón de Boston en 1980. Dice que fue con la tercera mejor marca femenina de la historia y que todas las aplaudían de pie, asombrados e incrédulos. Sin embargo, pronto la verdad salió a luz, para dejar en claro que no todos los deportistas se destacan por flamear bien alto la bandera del fair play. Es decir, ella se metió en la carrera un kilómetro y medio antes y empezó a correr. Dice que un testigo, o sea, un cómplice dijo que ella quiso solamente terminar la carrera, no quería ganar, pero no se dio cuenta que la maratonista venían antes, o sea, venían mucho antes, o sea, están más atrasadas y ella estaba mucho más adelantada. Entonces, cuando se sorprendió que cuando llegó a la línea, todos festejaban, cuando le hacen la entrevista, ella le dice, ¿y vos con quién entrenaste? ¿Con quién te preparaste? Yo misma, se ríe. Y ella después salió los 8 días después, de que hizo trampa, no corrió los 42 kilómetros, antes corrió 1 kilómetro y medio y supuestamente hizo la mejor marca, la tercera mejor marca de la historia de la género femenina. Entonces, no corrió legítimamente, y obvio, le quitaron la medalla y se la dieron a otra, y eso era lo correcto. Los atletas en ese tiempo debían hacer eso, debían seguir honestamente. Luchar legítimamente implica eso, honestamente, no hacer trampa. Y no debería seguir más con eso, sino porque, obvio, nosotros festejamos un gol como argentinos y es un gol con la mano, ¿no? Eso no es legítimo, eso sería ilegítimo. Pero no solamente competir honestamente, sino implicaba entrenar disciplinadamente e inteligentemente. Eso quiere decir sin parar. Ahora voy a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9,
versículo 24 al 27. Dice lo siguiente, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado, o en el término, el significado original, descalificado, quedar out, fuera. Para ganar, ellos se esforzaban, sabiendo que había chances para ganar. Por eso dice Pablo, que está hablando de los cristianos, pero dice, corred de tal manera, ¿qué cosa? Que lo obtengáis. No te metas a competir solamente por competir, por jugar, sino que en tu casa. Los atletas que iban a competir en el estadio, se entrenaban ¿para qué? Para ganar, para obtener el premio. Pero solamente uno se llevaba, y ese era el que más se entrenaba. También el atleta, dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo, se abstiene. Los atletas no podían hacer muchas cosas. No podían ir a fiestas, no participaban en fiestas, no participaban en fiestas paganas que involucraban cosas, acciones sexuales y todo lo que tenían el mundo griego y romano. Ellos no debían estar bebiendo, comiendo lo que querían. Las podían hacer, pero no debían, porque habían hecho un juramento que durante 10 meses se iban a preparar para esa carrera. Versículo 26 también dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, no es que corría como loco, se puede hacer traducción. No corro, pero no como loco, no como sin objetivo fijo, sino corro con un propósito fijo y establecido. Y también dice que no golpeaba como quien golpea el aire. Si un boxeador entra, y en ese tiempo ya existía el boxeo, entra y empieza a combatir y empieza a dar golpes, pero de todos esos golpes ninguno le pega al rival, ¿qué va a pasar? De cierta manera el otro le va a meter una y ya va a ganar, o lo pueden ganar. ¿Por qué? Porque cada golpe en falso no es que tu energía va a volver a tu cuerpo. Esa es una energía que ya se fue, o sea, se te fue. Y el otro sí es bueno, lo esquiva todos los golpes y está dando golpes en qué cosa? En falso. Y en el mismo combate va a quedar fuera, no solamente está dando el entrenamiento. Entonces es un atleta inteligente, disciplinado, si corre con propósito. Y no solamente eso, sino que el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. Él le sometía su cuerpo carnal, Pablo, sus deseos son sometidos. Cuando dice golpeo mi cuerpo, quiere decir, ¡bla! Le pego un puño y quedo loco moreteado. Eso es lo que hacía ese término violento que utilizaba Pablo, pero hacia sí mismo. No estaba hablando de darse azote, azote como hacen los agnósticos que decían que el cuerpo era malo. No está diciendo eso, sino que está diciendo que eso metía su cuerpo carnal, la glotonería, la borrachera, la pereza y todo eso, querer dormir más, querer jugar más, querer tomar más, querer comer más. Él lo ponía todo en servidumbre. O sea, no, yo soy mi cuerpo, no es mi amo. Yo soy el cuerpo, yo soy el amo del cuerpo. Y el Señor es el amo de mi cuerpo, como en 1 Corintios 6 habla acerca de que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no es nuestro, sino es de Dios. Pero Dios le ha dado dominio al hombre, dominio propio. Entonces, él sometía su cuerpo carnal. Así que eso implicaba el entrenar o luchar legítimamente. No era solamente honestamente, porque si solamente sos honesto, qué bien, vas a cumplir con el juramento, no vas a quedar descalificado. Pero si vos querés ganar realmente la carrera, si vos querés ganar realmente el combate,
Debes estar día tras día entrenando, absteniéndote, negándote de cosas que otros sí lo pueden hacer, que otros lo hacen, pero ellos no van a tener el premio. El que va a tener el premio eres vos, atleta. Así que eso le dice a Timoteo. El premio en ese tiempo era corona de laureles, pero no solamente era lo material. Por eso Pablo dice, ellos ciertamente para recibir una corona, ¿qué cosa? Corruptible, pero nosotros una incorruptible, que quiere decir eternas. Si ustedes investigan las coronas, son varias que ofrece Dios hacia el cristiano. Pero si vos querés obtener una corona, competí bien cristianamente. Pero ellos le dan no solamente ese premio, sino te dan posición, reconocimiento. Por eso era muy importante, se entrenaban en gran manera los atletas para combatir y también para correr. Entonces, muchas veces, ya se da por hecho, pero hay que entender esto, que nosotros debemos correr la carrera o luchar legítimamente. Y, por ejemplo, no ser legítimo, no ser honesto, sería que yo me pare acá y empiece a leer las notas de otro predicador, de otro pastor, que haya predicado este mensaje, y empiece a copiar tal cual como es, y yo me lleve el crédito por las notas y por el mensaje del otro, sin yo decir nada, sin decir, este mensaje lo dio tal y tal, sino que ustedes, no sé, a un predicador famoso en el momento y digan, qué buen mensaje que diste, Luciano. No, ese mensaje no es mío, ese mensaje es de otro. Estas notas, ilustraciones, las reflexiones es de otro, no es tuyo. Entonces sería plagio, eso se llama, sería plagio, no dar el crédito a otro por algo que le pertenece, como ideas principales, ilustración y todo lo que implica un mensaje. Pero no solamente eso, sino también te puedes decir, aprobaste una materia, pero aprobaste ¿qué cosa? Haciendo trampa, copiándote, sacándote un 10, qué bueno, la mejor calificación. Uy, y el profesor me da como una bronca, porque ahora si yo con mucho esfuerzo o estudiando, digamos, me saca un 7 y otro se saca un 9, un 10 y lo festejan, qué bueno, me saca un 10, ¿Y qué? Al minuto antes donde lo pega estaban ahí con el celular copiándose. Eso no es legítimo, eso no es honesto, y mucho menos de un cristiano. Así que ¿cómo es correr la carrera cristiana? Es correr de manera íntegra y también correr de manera dura y honesta para ser coronado. ¿Vos querés terminar la carrera cristiana? ¿Vos querés terminar la carrera cristiana con fidelidad? Decir como Pablo dijo, yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Vos querés decir eso cuando llegues a los 80, 90 años y ya estés a punto de partir a la presencia del Señor? Yo sí quiero decir esto, no sé ustedes, no sé cómo será su convicción, yo sí quiero tener bien, quiero mirar atrás y decir, he corrido, he peleado, he terminado la carrera. Entonces ahora me espera mi Señor, que me va a decir, bien, pueden ser muy fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, que eso sea su convicción. Entonces, él tiene que entrenar duro. Dice Pablo en una de sus cartas, que la escribimos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. O sea, él seguía, continuaba hacia la meta que era Jesús. Arranca con la salvación, es duro, porque cuando vos sos salvo y ya tu familia, si tenés familia que no son todos creyentes, dicen, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Es como el rey, creo que era Festo o Agripa, que le dijo a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas palabras te han vuelto locos. Sí, porque la palabra de Dios, el Evangelio dice que es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Y es poder de Dios para todo aquel que cree, la salvación. Entonces tu familia te va a rechazar en la salvación. Tus amigos lo vas a perder. ¿Por qué? Porque ya no es que
vos los querés perder, sino porque hay división. Ellos no hablan el mismo lenguaje que vos, no piensan lo mismo que vos, van en lugares que vos no vas, que vos como cristiano no vas a ir, hacen prácticas totalmente diferentes de vos. Ellos no están acá en la iglesia, no vienen a servir en la iglesia, no oran con vos, no leen la Biblia, no hacen nada de cristiano bíblico. Entonces tus amigos lo vas a perder. A mí, eso es lo que me pasó a mí. Yo quería tener amigos. Ya cuando empecé a tener amigos, 2 o 3, cuando decidí seguir a Jesús a los 17 años, lo perdí a todos. ¿Y saben quién me quedó? Pastor Mason. Tenía 40 años más que yo, hablaba en inglés, no, hablaba en español y mezclado ahí con acento inglés. Pero, amén, qué amigo. Y acá en la iglesia, qué bueno, Dios me regaló a la familia de Cristo. Pero al principio va a ser duro. Si vos querés seguir a Jesús, si vos querés ser salvo, si vos querés recibir a Cristo de corazón, vas a perder mucho. Vas a perder. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 10? El que ama a hijo o a hija, más que a mí, el que ama a mujer o a esposo, más que a mí, ¿qué cosa? No es digno de mí. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, lo vas a perder en el momento. Pero no solamente es allí, en el momento, sino continúa, que es algo que se le entiende con santificación progresiva. La santificación progresiva quiere decir el crecimiento poco a poco, porque hoy peco, no es que cuando uno es salvo ya deja de pecar, sino poco a poco uno sigue creciendo para ser más como Jesús. Y ahí entra la tarea como disciplinas como la oración, la lectura de la Biblia, la familia, el evangelismo. Pero déjenme de oración, porque una de las cosas que implica esfuerzo espiritual. Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, y cuando va, dice, oren conmigo. ¿Quién eran los que iban a orar? Pedro, Jacobo y el otro, Juan, los hijos de trueno. Estaban con él. Y esa era una noche antes de ser sacrificado, de ser crucificado. Y cuando volvió, después de haber orado, ¿qué dijo a los discípulos? No habéis podido velar ni siquiera, ¿qué cosa? Una hora. Ni siquiera una hora. No sé cuánto oramos. No sé cuánto orás. Pero escuchar la voz de Jesús. No habéis ni siquiera podido velar una hora. No habéis podido velar ni siquiera una hora. Y nosotros nos conformamos cuánto. La oración de los alimentos, Señor, bendice el alimento. Señor, gracias. Al final, ya cuando nos acostamos, ¿viste? Nos acostamos, Señor, gracias. Y después quedamos 5 minutos dormidos. No. Escuchar la voz de Jesús. No hay podido ni siquiera velar una hora. Oremos duro. Seamos guerreros de oración. Porque si no, no vas a terminar la carrera. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa? Es débil. Entonces, velad y orad para que no entréis en qué cosa? En tentación. Eso no va a haber en 5 minutos. La carne, cuando vos la dejás, la alimentás y no alimentás el espíritu, la carne te va a dominar. No solamente debían estar enfocados como un soldado, no sé, debían estar luchando o entrenando como un atleta, sino que debían estar trabajando como un labrador o un agricultor o un granjero. Según Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Oh, hay mucho ahí también que dice. Y la siguiente analogía es de trabajar como un granjero. Trabajar esforzadamente para obtener frutos en el futuro. Los granjeros trabajaban duro. Los agricultores eran dueños o esclavos. Eran dueños en el sentido de eran pequeños y ellos trabajaban. O algunos que tenían, que eran más ricos y tenían grandes tierras, ellos tenían esclavos y los esclavos trabajaban por él. Pero eran al fin y al cabo agricultores, eran granjeros.
y trabajaban en cualquier condiciones climáticas. El sol no los paraba, la lluvia no los frenaba, la humedad no los detenía. Ellos seguían trabajando. Para ellos no había un feriado. Es feriado. O es sábado. No. O domingo. No, ellos trabajaban de sol a sol. Y muchos de ellos eran esclavos. Pero tanto los dueños, yo creo que más los dueños, cuando trabajaban con la esperanza de que iba a haber frutos, si no, no trabajarían. Pero así que el trabajo de labrador. No sé ustedes si alguna vez trabajaban en el campo o algo relacionado a eso, yo tampoco, pero un día fue algo similar. Fue en aquel año 2013, 2013, creo al principio de 2013, Pastor Mason me dijo que debía ir a un terreno allá en Bengolea, por así, y debían desmontar, que él no sabía cómo estaba el estado del terreno, pero debía desmontarlo. Y dice que había pasado cerca de un año y medio. Entonces, yo no sé mucho, pero yo sabía que había pasado tiempo. Cuando llegamos y vimos, más o menos, era mi altura, sí, más o menos. Había cardos, había muchas espinas, había mucho pasto, había de todo. O sea, nosotros nos quejamos para acá que está así, ¿no? Aún ese lo mal. Pero allá estaba, y era un terreno grande, era como todo este lugar, o más grande. Entonces empezamos, y a mí me dieron esto. Tranquilo, no voy a matar a nadie. Si no obedecen. ¿Ah, vieron? ¿Qué es lo que es esto? Machete, sí. Creo que, no sé si fue. Tiene todavía mi sangre. No. Pero me dieron un machete. Mi hermano iba con ahora lo conocen, Chicho. Iba con la máquina de cortar el pasto. No la bordeadora, sino la otra, la pechadora. Y Pastor iba, también Pastor trabajaba, lo vi trabajar, Pastor estaba, digo pobre Pastor, digo, pero estaba con la guadaña o la asada, guadaña, y estaba con esa y bajando. Y después yo, ya al mediodía, eran las 10 de la mañana, fuimos temprano, eran las 10 de la mañana, yo ya quería terminar, o sea, y esto no avanzaba, y yo ya quería terminar. Y bueno, trabajábamos, y aprovechaba un tiempito para irme a la sombrita, tomar algo, y después volvía. No es que me iba al baño como alguno y no, sino que iba y volvía. Llegó el mediodía, comimos, y después la comida que te baja. El sueño, ¿no? Yo decía, yo decía por esto, Pastor, vamos, no, volvamos otro día. Ya está. Pero no, volvimos. Y estamos. Y antes de ir de vuelta al segundo tiempo, después de comer, ya tenía ¿qué es este forma acá? Local. Así una pelota. Y bueno, se hizo a las 6 de la tarde y gracias a Dios terminamos 7. Y se hizo ya de noche y volvimos. Y yo iba también con la esperanza de que me pagara. Y no me pagó. Nada, sí me pagó, gracias a Dios. Y después dije, no, Pastor, eso va para la conferencia de jóvenes. Y bueno, ahí ya fui ahorrando para la conferencia de jóvenes que se hizo en ese año. La cuestión es que, bueno, en ese tiempo podía ahorrar, en ese tiempo sí te valía, no había tanta inflación. Así que, pero ese es el trabajo. Digo, estar así todo el día, todos los días, es un trabajo arduo, eso solamente desmontar, pero arar la tierra, sembrarla, después cosechar los frutos, todo eso es un trabajo arduo, difícil, y eso solamente lo hacen porque tienen la esperanza de que habrá frutos.
no lo hacen por deporte, no lo hacen por diversión. Lo hacen porque allí, de ese esfuerzo, van a comer. De ese esfuerzo van a vivir, van a comerciar. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 8, dice lo siguiente. Si quieren buscarlo, amén. Si no, escuchen, presten atención, versículo 5, dice 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Pero lo que está diciendo no es que el crecimiento lo da el que riega, o el que sembró, o el que aró. No está diciendo eso. El que da crecimiento es el Señor. Él da el crecimiento espiritual, o las almas que son salvas, Él lo hace. Nosotros no podemos convertir a nadie, ni podemos producir crecimiento en nadie. Solamente podemos, ¿qué cosa? Labrar, podemos regar, porque Dios utiliza ese medio para poder dar crecimiento, para poder traer salvación. Entonces, lo que está implícito ahí es que Pablo debía regar, es que Apolo debían trabajar, no debían estar ahí sentados esperando que el crecimiento ocurriera por sí solo. No va a pasar eso. Ahora, hay otro pasaje, lo voy a leer, Juan 4, 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Voy a leer el versículo anterior, versículo 34. Esto es en el contexto de la mujer samaritana que ha creído, que ha confiado. Y entonces versículo 34 y versículo 35 dice lo siguiente del capítulo 4. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y continúa Jesús. Pero dice, ya están blancos, ya están listos, solamente hace falta cosechar, hace falta sacar todos esos frutos. Pero ¿qué hace? ¿Pero eso qué implica? Implica trabajo, implica esfuerzo, implica estar en el sol. O ustedes conocen un campo que esté techado. No. Si van a todas las hectáreas techadas con aire acondicionado, no. Es un trabajo esforzado, sacrificado. Y eso es la analogía que utiliza Pablo para describirle a Timoteo, de que el ministerio de Dios, el ministerio de la palabra, es serio, es exigente. Se debe trabajar con fe y esperanza de que habrá frutos. Se debe hacer eso. Voy a leer otro pasaje, si quieren leer, amén. Pero no, escuchen, dice, anoten lo que están escribiendo, 1 Corintios 9, 10, pero dice esto: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto, de recibir del fruto. Ese 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Pero ese es con esperanza. El que ara va a trabajar con esperanza, y el que trilla para recibir fruto. O sea, no lo hace diciendo, bueno, estoy haciéndolo acá simplemente por hacerlo. Estoy haciéndolo, este trabajo, este esfuerzo, para poder yo recibir fruto. Miren, en la vida cristiana es algo. Si queremos ver fruto, debemos trabajar. Si vos querés tu vida que cambie, si vos querés que tus actitudes cambien, si vos querés que tu práctica cambie, si vos querés que tu entorno cambie, primero tenés que comenzar ¿por quién? Por vos. Y eso implica un esfuerzo. Si vos querés ser más paciente, debes orar más y aprovechar las pruebas para poder mejorar en la paciencia. Si vos querés ser amable, debes pedirle al Señor para ser amable y que Él cambie tu ser y que vos aproveches esas situaciones de amabilidad. Y así, si vos querés ser puro también, si vos querés ser humilde, nada viene fácil.
Y en el caso de Timoteo, las personas son trabajo duro. Para él debía estar esforzado, debía estar arando, porque las personas no les iban a dejar fácil. El mundo no se le iba a dejar fácil. Satanás no le iba a soltar de la garra tan fácil. Él debía estar trabajando esforzadamente, día tras día, orando, pidiendo al Señor, predicando, enseñando y sufriendo las persecuciones como Pablo las sufrió. La persona hace un trabajo duro, tu familia no es fácil, las relaciones no son fáciles, y el discipulado, el acompañar a otro, el contexto de la iglesia, el ayudar, el animar a otro, tampoco es fácil. Porque muchas veces te pueden enojar, muchas veces no pueden escuchar tu consejo, muchas veces ni siquiera van a venir a la iglesia, o te van a recibir en casa, o te van a cerrar la puerta, porque vos querés anhelar su crecimiento, anhelar su relación con el Señor, pero te lo van a hacer y no es fácil. Se debe trabajar arduamente y con fe y esperanza de que habrá frutos. Que va a haber frutos. Hay que no solamente eso, sino considerar lo que Pablo le decía, lo que le escribía. Versículo 7, considera lo que digo y sean de entendimiento en todo. Así que Timoteo debía pensar acerca de todo lo que estaba escribiendo. Debía percibir con la mente. Eso significa ese verbo. Considera lo que digo. Reflexionar, pensar, detenerte un tiempo para poder pensar y reflexionar acerca de lo que estoy escribiendo. Y después, ¿qué dice? El Señor te dé entendimiento, ¿qué cosa? En todo. ¿Sí? Si Él hacía eso, Dios le iba a revelar verdades más profundas acerca de lo que le estaba escribiendo, acerca de lo que estaba enseñando. Así que en conclusión, Timoteo no hacía lo que Pablo, si Timoteo no hacía lo que Pablo le estaba enseñando a través de analogías, el ministerio de él iba a ser flaco, iba a ser débil, no iba a terminar, no iba a acabar. O si acababa, iba a acabar así, todo exhausto, todo. No iba a ganar el combate, no iba a ser el primero en llegar. Pero si él entrenaba duro, legítimamente, como un atleta, se enfocaba como un soldado, trabajaba como un granjero, como un labrador, iba a hacer otra cosa. Y eso es lo que implica el ministerio de la palabra, la seriedad, porque la seriedad hay que ser serio, porque es demandante, es exigente. Este mensaje no es para vos si todavía no conoces a Cristo. Este mensaje no es para vos si yo te pregunto y en tu conciencia vos decís, yo te digo, ¿dónde crees que vas a ir si hoy morís? Y vos en tu conciencia decís, no lo sé. O en tu conciencia vos decís, ¿sabes qué? Me considero una buena persona, soy bueno, por esa razón voy a ir al cielo. O si decís, bueno, creo, pero viví la vida totalmente contraria a lo que la Biblia enseña. Y ahí puede haber de los tres. Puede haber personas que nunca han escuchado el Evangelio. Puede haber personas que han escuchado el Evangelio pero todavía se considera buena persona. Y puede haber personas aquí que han escuchado el Evangelio y que han hecho una profesión de fe, pero realmente nunca su corazón ha sido transformado. Por esa razón, seguís siendo esclavo del pecado, seguís practicando el pecado. Porque aquella persona que ha sido liberada del esclavo, de la esclavitud del pecado, ya vive para Dios, vive para Jesucristo, experimenta la libertad espiritual y puede servir al Señor. No es esclavos a los malos pensamientos, no es esclavo del orgullo, sino que vive con libertad, no practica el pecado. Así que este mensaje no es para vos si todavía no has conocido a Cristo, si todavía no te has rendido al Señor, si todavía no te has arrepentido de todo corazón. Y en esta mañana no te vayas sin haber hecho eso. En esta mañana confía en el Señor, confía en Él,
Él es el único que te puede dar salvación eterna de todos tus pecados. Y no importa qué edad tenga, toda persona debe arrepentirse, ya tenés uso de conciencia, si ya entendés lo bueno y lo malo, debes confiar en Él. Debes confiar en Él, arrepentirte de lo malo que has hecho y debes confiar en el Señor Jesucristo. Y el ministerio para los creyentes, vimos que el ministerio es serio. Es serio, ¿por qué? Porque es exigente. Tomando con seriedad todo esto. No lo tomes a la deriva, no lo tomes con frialdad. Por ejemplo, hermanos, si ustedes pasan acá a leer, tómenlo bien, seriamente. Oren por eso. Si ustedes tienen que orar delante de la congregación, tómenlo con temor y reverencia. La cena del Señor, tómenla con reverencia, con temor, con temblor, con seriedad. Cuando va a ofrendarlo con temor y reverencia, con seriedad. Cuando vas a compartir el Evangelio, tómalo con seriedad, con temor. Bueno, hago lo mismo de siempre, ya lo sé el Evangelio, así que esto es pan comido. ¿No? Andalo con dependencia del Señor, no con dependencia en la carne. Y así, etcétera, etcétera. Debes estar enfocado como un militar para agradar al Señor. No debe estar enredado. Debes luchar como un atleta para ser recompensado por el Señor. Y debes trabajar como un agricultor para participar de los frutos que el Señor dará. Y debes reflexionar para tener más entendimiento del Señor. Hermanos, Iglesia Bautista Vida Abundante les animo a que hagamos eso. Porque así, y solamente así, vamos a poder estar sólidos, firmes en el ministerio. Pero si vos esta palabra te entró y sale por el otro oído, primero, tal vez no seas salvo, seguramente, y segundo, sos un creyente que no va a dar frutos. ¿Qué tal? Probablemente no va a terminar la carrera, va a quedar descalificado, va a quedar out. Y qué feo sería que apliquemos disciplina, qué feo que sería que ya no estés acá por causa del pecado, por causa de no haber prestado atención a las cosas tuyas, a las cosas del Señor. Así que oremos, pidamos al Señor que estas acciones sean parte de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que tienes hacia nosotros. Solamente podemos obedecer, aplicar todo lo que leímos acerca de tu palabra en el poder del Espíritu que tú nos has regalado, que tú nos has dado. Solamente por eso. No es imposible, pero es difícil, Señor, sí. Y por esa razón te lo pedimos, Padre. Tú que eres el dador de todo. Nada nos viene si no fuere tú que nos das, Padre. Tú eres el dador. Así que te rogamos para que ores en cada uno de los corazones que están aquí presentes, para que puedan cambiar su vida, Señor. Si son cristianos, que puedan madurar más a la imagen de Jesucristo. Y si son incrédulos, Padre, algunos, te ruego para que puedan confiar, porque seguramente te ruego que le hables a su corazón, háblale, Padre. Quiero ese corazón de piedra, Señor. Quiero ese muro, esa altivez que se levanta contra ti, Padre. Para que realmente haya humillación, haya arrepentimiento, haya dependencia de ti, Padre. Y su vida pueda ser cambiada y transformada. Te pido todo esto en nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos esta semana. Y si no,